No hay energía almacenada en el capacitor en el circuito. En la figura, cuando el interruptor 1 cierra en t igual a 0, el interruptor 2 cierra 2,5 milisegundos después. Encuentra la tensión del capacitor para t mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, hay tres intervalos. Para t menor que 0, para t de 0 a 2,5 milisegundos y para t mayor a 2,5 milisegundos. En este caso, me indica, a ver, acá hay, hacerlo como un cuadro. Entonces, acá sería el interruptor 1 y el interruptor 2. En el instante 0 el interruptor 1 se cierra, entonces para t mayor que 0 está cerrado, y para t menor que 0 está abierto. El interruptor 2 en el instante 2,5 se cierra, entonces para mayor que 2,5 está cerrado, entonces para los otros intervalos anteriores está abierto. En ese caso, con respecto al primer intervalo, para t menor que 0, los dos interruptores están abiertos. Y tiene razón, pues, el capacitor no está conectado a ninguna fuente, por lo tanto está descargado, no hay energía almacenada. 0 voltios. Al intervalo 2,5. En ese caso me indica que el interruptor 1 está cerrado y el interruptor 2 está abierto. En ese caso, esto es circuito abierto. Esta porción o bloque no me interesa, se retira. El circuito que me queda es el siguiente. En este caso, la tensión del capacitor es de la siguiente manera: como está conectado a un circuito con fuente, es la suma de dos tensiones, permanente más transitorio. Permanente es la tensión Thevenin y el transitorio, la función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. En este caso la tensión inicial es 0, por lo tanto factorizando es la tensión Thevenin 1 menos la función exponencial, donde acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Acá es simple, la resistencia Thevenin entre sus terminales es 500 ohmios y la tensión Thevenin a circuito abierto va a ser menos 20 voltios. ¿Por qué? Cuando voy a hacer circuito abierto acá, digamos esto voy a retirar y esto va a ser 0, tiene polaridad opuesta y siempre la polaridad del equivalente de Thevenin es arriba positivo y abajo negativo, por eso es menos 20 voltios. Entonces terminamos tau, que sería la capacitancia 8 micro por la resistencia 500. Lo que me interesa acá es el negativo recíproco de tau. Acá es 8 micro 10 a la menos 6 por 500. Hacemos entre el negativo del recíproco de tau menos 250. En este caso la tensión Thevenin es, la tensión del capacitor es tensión Thevenin menos 20 por 1 menos la función exponencial menos 250 t. ¿Qué unidad es? Voltios. Entonces vamos al otro intervalo mayor a 2,5 milisegundos, que es 2,5 o 25 por 10 a la cuarta a la menos 4 segundos. En este caso, ¿qué me indica en esta condición? Ambos interruptores están cerrados, es decir, de la siguiente manera. Entonces, el circuito que me genera en esas condiciones es el siguiente. En este caso, la tensión del capacitor, que es lo que me pide,
es igual a, como está conectado a un circuito con fuentes, es la suma de dos tensiones. El permanente más el transitorio. El permanente es la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial. El negativo el recíproco de tau, donde acá hay un desplazamiento en el instante, ya que en este caso empieza en 2,5. Entonces tiene la siguiente fórmula, donde su factor es la diferencia de su tensión inicial, que es V sub 1 y es distinto a V sub 0, menos la tensión Thevenin. En este caso, la tensión inicial es la tensión con la que empieza en este instante. Entonces voy a reemplazar, como la tensión de un capacitor es continua, voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces en ese valor de T sub 0, ¿cuánto es el valor de la tensión del capacitor? K menos 20 por 225 por 10 a la menos 4. Voy a almacenar en T sub 0. Entonces menos 20 por 1 menos la función exponencial menos 250 T sub 0. Me sale aproximadamente menos 9,29 voltios. Entonces eso sería la tensión inicial. Ahora acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Lo que necesito acá es determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Entonces lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, todas las fuentes independientes a cero. Esto circuito abierto y esto corto sería, este en kiloohmios es 0,5 kilo. Para que estén en las mismas unidades, entonces sería el paralelo de 0,5 con 2. Aunque a ver cuánto sale. Paralelo de 0,5 y 2. 0,4 kiloohmios. En este caso voy a determinar la corriente. No, me pide la tensión Thevenin. Voy a determinar la corriente Norton y a partir de ahí la tensión Thevenin. Este en paralelo con este cortocircuito se retira, que es 25. Acá, por la de voltajes de Kirchhoff, caída subida es de 20. Por la ley de Ohm sería 40. ¿En qué unidades? Miliamperios. El recíproco del resistor multiplicado por su tensión. Medio el recíproco 2. 40 miliamperios. Cada tensión, sí, está bien. Entonces la corriente Norton sale 40, tiene que entrar 40. Acá sería menos 15. No, acá entra 15. 30, 40. Entonces la corriente Norton tiene menos 15 miliamperios. Por lo tanto, la tensión Thevenin es resistor por la corriente menos 15 por 0,4 menos 6 voltios. Entonces hallamos el valor de tau, que sería la capacitancia 8 micro por 0,4 kilo. Lo que me interesa es sacar el negativo el recíproco de tau. 8 micro por 0,4 kilo. Esto almacenamos en T. El negativo del recíproco de tau es menos 312,5. Toda la tensión del capacitor es la tensión Thevenin menos 6 más la tensión inicial menos 9,29 menos
La tensión de Binning que es -6, -3,29. La función exponencial a la -312 por t menos este instante es 25 o 2,5 mili, ya lo voy a colocar así. Porque tienen que estar en segundos. Entonces, como dije, esta es una función definida a trozos. Para t menor, la tensión del capacitor me pide. Para t mayor o igual a 0, no. Para t que va desde el intervalo de 2,5 milisegundos, la función la función de la tensión del capacitor es -20 por 1 menos la función exponencial a la -250 t. Y cuando esté mayor a 2,5 milisegundos, tiene esta función. Control S. Ven a ver acá, ¿cómo lo pongo acá? Voy a ordenarlo mejor acá. De esta manera. O 25 por 10 a la -4 sería acá. Entonces sería una función definida a trozos. Bien, corroboramos con el solucionario la 7,77 de 0 a 25 tiene esta función que si operamos es el mismo o factorizamos no -20. Y la otra sería de la siguiente manera. También es correcto. Entonces, si quisiéramos graficar esta función sería de la siguiente manera. Recuerda que es una función continua. Entonces, hay dos intervalos de 0 a 2,5 y mayor que 2,5. Me indica que estaba descargado, ¿no? Para todo t en función del tiempo. Acá que esté en milisegundos, acá sería 2,5. Entonces acá es continua, ¿no? El instante, la tensión del capacitor en el instante sería la tensión inicial, acá -9,9. La tensión del capacitor en 2,5 mili es, bueno, no importa. Para graficar esta función necesito dos datos en el instante 0 con respecto a esta función. En el instante 0 y cuando tiene el infinito. La suma de coeficientes aquí acá sería -9,29 y acá sería -6. Entonces acá en -20. Creo que la gráfica tiene que ser de esta manera. -20, -9,6. Pero vamos a estirar un poquito más. Entonces sería de la siguiente manera. En el instante 0, ya, -6, donde se estabiliza en -6 y -9,29. Acá sería de esta manera. .
Me indica que en el instante cero está descargado. Para t menor que cero toma un valor de cero. De ahí desciende exponencialmente. Sí, desciende exponencialmente hasta el valor de 9,29. En ese caso aumenta exponencialmente y se estabiliza en -6. Recuerda, la tensión del capacitor es una función continua. Toda la gráfica sería de esta manera.